pensemos esto mejor. Se necesita plata y mucha plata, y esa está en la Guayana. Allá hay oro, ganado, tabaco, maderas. Y es convencido, y por eso se va a Angostura. De tal modo que España queda en una situación difícil. Al rato viene el gran fracaso de Trafalgar. Trafalgar es una punta de tierra allí cerca de Cádiz, al sur de España, a la salida del, si lo quieren, a la salida del Mediterráneo. Y se embarca en una gran batalla contra Inglaterra unida con Francia. Es decir, la Armada de Francia y la Armada de Inglaterra, la Armada de Francia y la Armada de España van a una guerra contra Inglaterra, una guerra naval, una batalla naval, que fue definitoria octubre, 21 de octubre de 1805, y España queda derrotada. Entra en una situación fracturada, la famosísima Armada Invencible. Eso es en el año 5. En el año 8, este señor inepto, Carlos IV, es objeto de una conspiración por parte de su hijo, Fernando VII, que era como su papá, lo traía de marca, incapaz, inepto, sin inteligencia. Bueno, en el año 8, este hijo participa en una conspiración y le quitan la corona al papá. Y entonces España entra en una situación delicada, porque no solamente ocurre esto, sino porque Napoleón, que estaba en el proceso de cuajar el imperio en Europa, entonces negocia con varios jefes de lo que era la política europea. En esas jefaturas de la política los reyes casi no participaban, eran los primeros ministros. Después le participaban al rey, y el rey firmaba o no firmaba, pues. Pero era una línea inmediata allí, que eran quienes llevaban la política. De tal modo que entonces Napoleón invade a España con la excusa de que va a pasar a Portugal para frenar a Inglaterra. Portugal desde 1317 tiene el tratado político y militar más antiguo, creo que del mundo, con Inglaterra, y está vigente. Es decir, militarmente ha sido una colonia británica. Y entonces, bueno, se mete en España y se queda en España. Le llama a Carlos IV y llama después a Fernando VII al sur de Francia, los mete allí, le dicen quédense tranquilitos, y entonces manda a su hermano José Bonaparte para que sea rey de España, y España entra entonces en una situación convulsa de inestabilidad, de anarquía, porque entonces se prende una guerra civil en España que va durando menos de 4 o 5 años. Esa guerra civil origina una cantidad de líderes campesinos de la plebe. Esa guerra se encuentra con otra situación, porque en el año 12, a modo de como réplica de lo que está sucediendo en Europa, las cortes, digamos, de alguna manera parecido a la asamblea, pues las cortes aprueban una constitución en 1812, una constitución en la que el rey queda impedido de hacer todo lo que quisiera, es decir, de ser absoluto. Esa constitución la llaman por allí, los españoles lo llaman la Pepa, porque fue aprobada un 19 de marzo. Y entonces Fernando está detenido en Francia. Estamos hablando del año 12, cuando se aprueba esta constitución, y entonces cuando regresa en el año 14, por un convenio con Napoleón, porque ya Napoleón estaba en decadencia. Entonces Fernando no acepta la constitución y se abren dos brechas, de tal modo que España se va internamente en una guerra civil. Ellos la llaman bueno, tiene que salir Pepe, el hermano de Napoleón, le decían Pepe Botella, tiene que salir, ellos llaman la guerra de independencia. Y España entra entonces en un proceso de guerra interna, en la cual
le piden al rey que firme la constitución para que le entregue cuentas al parlamento y dice que no, hasta que finalmente arma una expedición, se dice unos 10.000, de unos 15.000, de unos 20.000 hombres, para venir a América. Vienen dos renombrados militares, el general Riego, ¿cómo se llama el otro? Ya les voy a decir el nombre del otro. Y entonces tenían que partir el primero de enero de 1820 para América. Riego y Quiroga, Antonio Quiroga. Y esta gente el 1 de enero le dice al rey: sí, vamos, majestad, pero usted, mire, firme primero la constitución. El rey tuvo que, desde luego, estamos hablando de enero, febrero, en marzo dice: puesto que vosotros queréis que yo firme este documento, soy el primero en satisfaceros. Y entonces se juró la Constitución Liberal, duró 3 años, que lo llaman la tríada del liberalismo en España. Bueno, pero eso indicó que el rey ya no era lo que había sido y que España le había perdido el miedo a esos poderes hegemónicos. Mientras tanto, nosotros desarrollamos la guerra aquí y llegamos al 21, la batalla de Carabobo. Para ese momento, entonces, viendo la situación en España, entonces esa situación de debilidad estructural, mandan comisionados. Esos comisionados son los que le traen la orden a Morillo para que negocie con el Libertador, y es cuando se producen entonces las conversaciones en Trujillo, en Santa Ana, y se llega al acuerdo de lo que todos conocemos como el armisticio y los pactos de paz que se hicieron. Les hago este comentario por una importancia que ustedes deben, un conocimiento que ustedes deben tener. Ningún país escapa de las relaciones internacionales, de la situación que sucede en otras partes del mundo. Ninguno. En la tecnología, en la economía, en las finanzas, en las comunicaciones, etc. Eso quiere decir que nosotros en Venezuela hoy, en esta lucha en la que participa más de medio país, que nos llamamos chavistas, revolucionarios, bolivarianos, tenemos que tener conocimiento de qué está sucediendo todos los días en Irán, en Turquía, en Europa, en Estados Unidos, en China, en la India, en Sudáfrica, en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe, en Rusia, etc. Porque todo se configura en una gran complejidad de situaciones en las que Venezuela es un factor fundamental. Y no solo por el petróleo, generalmente creemos que es por el petróleo, por el gas. No, hay otra cantidad de factores que son importantísimos conocerlos. Bueno, pues total que entonces, cuando se apruebe esa constitución, nos quedamos nosotros. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, desarrollar una vida soberana. Esa soberanía va a ser mediatizada por la economía, porque nosotros en realidad empezamos a producir ganado, es decir, reactivamos la producción del rebaño ganadero y la producción agropecuaria, fundamentalmente el café, cacao, cueros, algodón, maderas, tubérculos, etc. ¿Y para dónde iba? Para Europa y para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque fíjense que, como decíamos, en Europa se está desarrollando un proceso de desarrollo industrial. Entonces los grandes talleres, las grandes fábricas, las grandes factorías necesitan de mano de obra. Y esa mano de obra, ¿dónde la llevan? De su misma población. Y esa población era la que estaba produciendo agricultura, ganadería, etcétera. Es decir, alimentos. Entonces, ¿qué hacen? Que a estos países nuestros le asignan un papel en eso que se llama la División Internacional del Trabajo, de productores de bienes, de materia prima, de alimentos, porque lo que ellos producían era mucho más rentable, mucho más complejo y en el horizonte de mejores resultados para todos allá. Nosotros entonces entramos en una situación en que si nosotros producíamos bastantes productos, bastante rubros agrícolas y pecuarios,
teníamos la posibilidad de exportar bastante, pero igualmente tenía el Caribe, y tenía África, y tenía Sudamérica. Quiere decir que cuando hay bastantes ofertantes, la demanda, que va a ser más o menos la misma, es sostenida, entonces esa demanda podía subir, pero en un momento entonces declinaba, bajaba. Y esto presenta una línea del tiempo de ascenso y descenso, de flujos y reflujos de la economía en el siglo XIX. Y nosotros nos quedamos en el marco del desarrollo del sistema capitalista como proveedores de ese sistema. ¿Para quiénes? Proveedores para los países que eran y que son la meca del capitalismo en Europa. Nosotros nos quedamos en el área de la periferia, siendo suplidores de lo que ellos necesitan, no solamente en alimentos, sino en materia prima para el desarrollo de esa industria. Y entonces, ¿qué ocurría? Que nosotros enviamos todos estos bienes y ellos nos mandaban mercadería. Y nosotros éramos el mercado seguro. Y nos quedamos atascados ahí en el siglo XIX. Pero hay un aspecto que les decía yo al comienzo. ¿Por qué esa situación de guerras y de inestabilidad económica? Nosotros contamos 25 constituciones. No hay ningún otro país en América que las tenga. Si ustedes quieren una referencia, Estados Unidos tiene una con una cantidad de enmiendas. Pero hay otros países que tienen 4, 5, 8, 10. ¿Cómo podemos explicar eso nosotros? Lo vamos a ver ahora más adelante. Hacia mediados de siglo, las oligarquías habían fraguado el dominio de Venezuela. El dominio de Venezuela, miren, hacia 1859-60, en Estados Unidos, en Pensilvania se descubrió petróleo. No es que no se conociera, cuando digo se descubrió es porque fueron grandes yacimientos en los llanos de Titusville, y se empezó a trabajar el petróleo, a hervirlo, y empezó a producir una cantidad de sedimentos, de grasas y de aceites más gruesos, más livianos. Y entonces se empezó a industrializar el petróleo, y al rato se inventó el motor de encendido a chispa, de combustión, y entonces se combinó el combustible con este motor. Los barcos que llevaban y traían para Europa, para Estados Unidos, el comercio, navegaban con velas, y las velas son esas telas grandes, para que no conozco, yo tampoco conozco, pues, que el aire impulsa y va llevando la nave. Y entonces se podía tardar dos meses de aquí a Hamburgo, en Alemania, o un mes, o mes y medio. Vamos a decir, subiendo desde el trópico hacia allá, porque los vientos se mueven con leyes. Eso no es así que alguien sopla, un día no tienen sus leyes, sus propias leyes. Entonces, yendo hacia allá, tardan más tiempo que viniendo desde Europa. Pero cuando se inventa el motor, entonces va a transformar el transporte. ¿Por qué? Porque la carreta, que es una plataforma con 4 ruedas, y no es combustible, sino la fuerza de sangre de 2 o de 4 caballos o de 1 caballo. ¿Y qué tal si le ponemos un motor que haga girar una correa, y entre rueda y rueda le ponemos una correa? Pues sencillamente ese motor va a aplicarle la fuerza a esas correas, y va a hacer que las ruedas se desplacen, y entonces se le quita el carapacho a la carreta, se le quitan los caballos y se le pone un mecanismo de direccionalidad, y ahí está. Apareció entonces el automóvil, que va a transformar no solamente el transporte, va a transformar la vida de medio mundo, de mundo y medio. Va a transformar la industria, y inmediatamente se empieza a industrializar la electricidad, y el mundo va a ser transformado inmediatamente, porque esto lo desarrollan más los países que tienen esa capacidad, y entonces se le adicionan unas turbinas a los barcos, y uno de esos aceites que sale del petróleo, que es el benzóleo, el gasoil, pues, si se le echa en un, digámoslo así para que no entiendan, en un pipote, pues, y se le adiciona y se le pone un mecanismo de calentarlo, eso genera una presión interna enorme.
Si se logra graduar con una llavecita, un mecanismo a propósito de ese calor, al llegar a una cantidad de grados de temperatura, se convierte en una fuerza extraordinaria que es la que va a impulsar ahora los barcos, y ya no se necesita de la aventura del aire. Por algo le dicen a los marineros buen viento, ¿no? Ajá, para que haya aire constante. No, aquí ya no era necesario. Se le adicionan esas turbinas y ese barco sale disparado, y ahora duraba 2 semanas. Eso quería decir que se intensificaba el comercio, se acortaba el tiempo, se aminoraban gastos, y la producción mercantil industrializada tenía mayor posibilidad de trasladarse a los mercados. ¿A cuáles? A los de América, a los de África, a los de Asia, porque los de Europa ya estaban anegados, ya estaban cubiertos. Austria, Francia, Inglaterra, la misma Rusia zarista, etc. Entonces el mundo empieza a transformarse, y resulta que otros países no pueden hacer lo mismo de la misma manera. Entonces hay unos que tienen mayor desarrollo y mayor posibilidad de acumular excedentes de capital. Esos excedentes de capital no los pueden invertir en su propio país porque el parque tecnológico está cubierto. ¿Y qué hago yo con esa plata entonces? Esa plata la voy a llevar yo ahora a los países pobres, a donde voy a intervenir en los conductos neurálgicos de esas economías y le cautivo la economía. Le compro haciendas, le compro atos, le monto un acueducto, le monto una red de ferrocarriles, le monto una... Y esos países entonces pasan ahora a una forma de neocolonización. Como los estudiosos a finales del siglo XIX ven precisamente esto, entonces marcan una diferencia entre la explotación vieja o antes de este proceso. Es igualmente explotadora y este es explotador también. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que hay ahora unos que tienen más que otros, y lo tienen en menor tiempo y en mayores volúmenes, y que no necesitan enviar tropas, ni barcos, ni soldados, ni nada, sino que controlan la economía. Y entonces ven que entre una forma del sistema capitalista y la otra forma nueva, tiene que haber una diferencia. Entonces esta es una fase del desarrollo capitalista distinta a la que existía. Esa fase es superior, está arriba. Entonces la denominan imperialismo. Esa modalidad del sistema capitalista marca diferencias y controla economías, y controla finanzas, y controla desarrollo industrial, y controla desarrollo tecnológico, controla el comercio, controla la vialidad, controla la posesión de, etcétera. Y entonces son pocos países los que dominan y muchos los que entramos en nuevas fases de dominación. Ese sistema capitalista que entra en la fase imperialista va a tener entonces en el petróleo un factor muy importante, y se sabía ya que había petróleo en Venezuela desde los tiempos de la colonia. Cuando las primeras exploraciones de los conquistadores le mandaban al rey Carlos I, Carlos V, pues, Carlos I de España, de la casa de los Habsburgo, no era español, no vamos a entrar en eso, pues. Carlos I padecía del mal de gota. El mal de gota es reumatismo, pues, eso que, no general. Sí, ¿no? Así es. Ajá, bueno. Entonces, el reuma, dice la gente. En mi pueblo, allá en el Táchira, mi papá, ay chico, tengo dolores por aquí, no sé qué, pedía una botella de queroseno, un trapo, y le restregábamos ahí así, en las rodillas, en las canillas. Entonces, tiene unos componentes ahí que le quitaban dolor de eso. Entonces al rey Carlos V le llevaban barricas, pequeños barrilitos de petróleo. De ahí le queda el nombre de barriles de petróleo. Alguna gente cree que cuando decimos 1 millón de barriles de petróleo es que meten 1 millón de piezas, como la amiga aquella que habló
Ajá. Entonces nosotros, en 1883, Guzmán Blanco le da, entre comillas, un regalo a un muchacho norteamericano que había venido vendiendo galletas. Había venido a Caracas y logró meter galletas, chocolates, y logró conectarse con alguna familia de alta alcurnia, que era, por cierto, vinculada con la familia de los Ibarra, de los antiguos amos del Valle, de Ana Teresa Ibarra, que era la esposa de Guzmán. Ese muchacho, Horacio Hamilton, recibió la primera concesión. Esa concesión nos va a meter a nosotros en una cantidad de problemas. No vamos a hacer toda la historia de esa concesión, porque ese es para explotar el asfalto del lago de Guanoco, que está allá en el oriente, entre Sucre y Monagas. Y eso tenía un contrato que tenía que ser cumplido, y ese contrato no se aprobó, y entonces se entró en un juicio, y hubo otro problema con otra concesionaria a quien se le dio otra concesión en Oriente, y eso fue un juicio. Esa es la New York Bermúdez Company, porque este muchacho no conocía de nada de ese petróleo ni nada, ni Guzmán se lo había regalado. Guzmán era un hombre que conocía, un hombre que tenía además conocimiento, le gustaba mover los dedos de las manos contando billetes. Entonces este muchacho se fue a Nueva York, se buscó unos accionistas que sí sabían lo que era eso, y entonces se creó la empresa New York, porque fue en Nueva York, and Bermúdez, porque era el gran estado de Bermúdez aquí. New York and Bermúdez Company. Y entonces esa fue la primera concesión, pero para finales del siglo, como dijimos hace un rato, se presentó una crisis mundial de la economía agrícola, y a nosotros nos afectó. Así que el cruce del siglo XIX con el cruce del siglo XX nos agarra a nosotros realmente a la intemperie en términos de finanzas, exportando café, y eso llegó a los ingresos que no pasaban de 60, 70 millones de bolívares, con los cuales había que pagar todo lo que el Estado tiene que pagar. Pero para 1917, el primer registro del Ministerio de Hacienda, el primer registro de petróleo, no llega, 1917, no llega a 1 millón de bolívares. Al año siguiente, apenas roza el 1 millón de bolívares. Estamos hablando del año ya terminando la guerra. Pero para el año 20, año fiscal 26-27, los 230, si no me equivoco, 230 millones de bolívares que producía la exportación de café, cacao, algodón, madera, alimentos, y oro de mina, carne congelada, cueros, etcétera, fue superada por 256 millones de bolívares que produjo la exportación de petróleo. Y más nunca el petróleo soltó la línea delantera de los ingresos fiscales de la nación. Al año 26 eso fue una suma ya de 300 y tantos. Para el año de la gran crisis de la bolsa de Nueva York andábamos en 800, 900 millones. Un país que no estaba realmente preparado para eso. No estaba preparado, nadie sabía lo que era el petróleo. La primera vez que se habla en una ley sobre petróleo, porque antes se hablaba de bitumen, de aceite de roca, no sé cuánto, no había ley sino códigos, y eso es muy distinto en el campo jurídico. Es en 1905 con la primera ley. Después, en el año 21, el general Gómez le pide a un eminente venezolano, Humercindo Torres, que haga una ley. Un hombre pulcro, honesto hasta cualquier prueba, y hace una ley. Pero las compañías petroleras no estuvieron de acuerdo con esa ley. Esa ley fue sustituida al año siguiente, y hubo una cantidad de leyes, hasta el año 43, cuando el general Medina Angarita, además de dar unas concesiones nuevas, modificó la ley que le generaba a Venezuela una cantidad de ingresos superiores. De 80 millones pasó a 260 y tantos millones 3 años después. Esto significó lo que nosotros sabemos, que la pugna entre la Standard Oil Company
y la Royal Dutch Shell por los recursos de Venezuela, ahí salió mal parada la Standard Oil. Y entonces vino el derrocamiento de Medina, porque la Standard, que era de Rockefeller, ya Rockefeller había venido de Venezuela. No me voy a adelantar. Cuando llega el general Cipriano Castro, se consigue con una situación que le dicen: general, bueno, sí, como no, pase adelante, tome marra los caballos ahí en la Plaza Bolívar, y esta es la Casa Amarilla y está el Palacio Miraflores. Todos los viejos caudillos que venían desde 20, 30 y 40 años de la Guerra Federal hicieron cuenta que ese era un tipo de un momento para permitir arreglos entre los caudillos, y entonces a los 3, 4 meses lo despachaban. El general Castro tenía sentido del poder. Y bueno, llegó a Caracas, pero la guerra no se terminó. Los grupos de los caudillos en el interior del país que siguieron haciendo la guerra. No había un centavo. Y entonces los banqueros de Caracas y países extranjeros con quienes Venezuela estaba en mora reclamaban el pago. Venezuela no tenía plata, pues no, el Estado, quiero decir, no tenía plata. Así que le pide al Banco de Venezuela la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, hasta que los banqueros le dicen: no hay más plata. Entonces lo llevaron para la rotunda y dijeron: no, sí, ahora nos acordamos, sí, verdad, hay una plata por ahí. Entonces lo soltaron, entregaron la plata, y el gobierno de Castro se convirtió, porque no había de otra forma de actuar de hecho. No era un momento para andar con leyes. Entonces le dijeron: mire, se le armó una revolución, la Revolución Libertadora, que la financió la New York and Bermúdez Company, y a cuya cabeza fue el primer banquero que había en Venezuela, Manuel Antonio Matos. Esa guerra duró desde el año 1 hasta el año 3. Y terminó en la batalla más larga que ha tenido Venezuela, 3 semanas, desde noviembre hasta diciembre. Le dijeron: mire, usted no va a poder gobernar. Bueno, ¿y cómo hace esta gente porque la guerra es costosa? ¿Cómo hace esta gente? Bueno, ellos tienen armas, espadas, machetes, mulas, pólvoras, enjalmas, lanzas, plomo. Pero ¿cómo hace esa gente para tener esa plata? Aquí desde 1830, cuando el país fue dividido o fue organizado en provincias, cantones y parroquias, le quedó la facultad a los gobernadores de provincias de establecer los impuestos que quisieran, por las razones que quisieran, y de hacer el reparto como bien lo consideraran, y le mandaran al Estado Central un puchito, y ellos se quedaban. Con eso era que financiaban la guerra. Entonces el general Castro: bueno, está muy bien, vamos a meterle una reforma a la Constitución. En el año 1 quedó derogado esa facultad. Y aún así, todavía les quedó por ahí unas rémoras, y se las quitó en la reforma del año 4, y con eso se acabó el caudillismo en Venezuela, y no como dicen algunos libros de historia: no, es que los andinos son libres, donde llega un andino, eso no piden permiso, no, les quitó la facultad constitucional. Y entonces se quedaron sin los recursos para financiar la guerra. De manera tal que entonces el país transitó la sequía de la agricultura, la crisis de la agricultura, y cuando llegó el petróleo, entonces empezó a depender del petróleo de una manera abrumadora. Para un país con 3 millones de habitantes en los años 30, 4 millones de habitantes, los ingresos de recursos eran una cosa abismal. Pero fíjense bien en lo siguiente: cómo nos recolonizaron los europeos y Estados Unidos. Se estableció un modelo así: traigo el dinero para la explotación de petróleo, traigo el dinero y traigo las herramientas, los instrumentos, la tecnología, saco el petróleo y me lo llevo, pero a usted le está quedando una plata ahí. Vuelvo a traer recursos, los invierto. Ajá, ¿y usted qué hace con esa plata? 3 millones de personas.
en un país campesino, en un país desestructurado, en un país que... No, mire, ya, esto como no funciona bien así. El sistema capitalista funciona de otra manera. La plata usted la tiene que poner a funcionar. Entonces, se las ingenian y le sigo trayendo la plata. Sigo sacando el petróleo y me llevo el petróleo. Pero, aquí tenemos que buscarle una solución. Vamos a modernizarle el país. Y así entonces empiezan a construirse edificaciones, a pavimentarse calles, a embaular ríos, a establecer sistemas de cloacas, a fabricar carreteras, puentes, edificios y a traerle automóviles, camiones, autobuses, equipos de hogar, a promoverles falsos valores y aquello que usted hace con las manos, la arepa. Ay, señora, eso es fuchi, mire cómo... Yo le traigo eso en una cajita, maíz igualmente, y le traigo el cornflake. Y usted va a hacer esa compota ahí apretando la guayaba con la guanábana. No, yo se la traigo en un frasquito. Y yo le traigo la carne enlatada. Usted quiere carne fresca, pero es que usted tiene que ir todos los días hasta allá 3-4 kilómetros donde está la pesa. Bueno, que mucha gente no sabe lo que es la pesa. Usted sí sabe, ¿no? La pesa era un lugar donde estaba una casa de familia, así. Generalmente se tenía un espacio donde el dueño de la pesa le pasaba un cuchillo a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana a un toro, a una vaca, a un becerro, a un maute, y entonces lo escueraba y ahí iba la gente a comprar la carne fresca. A las 9, 10 de la mañana se había acabado esa carne. Y entonces, ¿cuándo volvía a matar? O la gente decía, ¿cuándo matan? Bueno, pasado mañana. Bueno, ahí estaba la carne así. No, pero ¿cómo va a comer? No, yo le traigo una caja, esta caja, mire. Se conecta este cable de la electricidad, eso se llama refrigerador. Y usted puede tenerla ahí 3-4 meses, siquiera 3 o 4 semanas. Y entonces le acomodaron la vida al venezolano. Qué fresco, qué bueno que yo pueda tener la carne ahí. Y cuando eso se echa a perder, yo le vendo otra. Y si no tengo plata, se la doy a crédito. ¿Cuál es el problema? Y le traigo los productos, los jugos. Sepan que para los años 30 estamos importando caraotas, maíz de California, frutas de Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos se le fue a la delantera al Reino Unido, a Francia, a Europa. Y entonces en el año 37 vino un caballero recién casado, hizo una gira por América y se estableció aquí, le gustó Venezuela, tenía razones para que le gustara, y se estableció aquí y entonces compró varias haciendas en Carabobo, en Aragua, en Guari, y puso esas haciendas a producir realmente con tecnología moderna, muy avanzada, y le dijo al presidente López: presidente, pero aquí, mire, hay mucho dinero y aquí la gente que viene no tiene ni un hotel. El hotel más antiguo y más era el Majestic, ahí cerca donde está el Teatro Municipal. Eso lo tumbaron para construir el Centro Simón Bolívar. El Centro Simón Bolívar se inauguró el 6 de diciembre de 1954. Necesitamos un hotel para la gente que viene, que es chic. Y se construyó, entonces le trajo un arquitecto, un ingeniero, y se construyó el Hotel Ávila allá en San Bernardino, que estaba lejos de Caracas. Ese caballero se casó y vino a pasar 2 meses de luna de miel aquí. Y aquí hizo amigos mientras estudiaba cuáles eran los líderes de un país que estaba buchón de petróleo y buchón de plata. Era rural y estaba necesitado de modernizarse. Y entonces buscó entre distintos líderes y se dio cuenta que habían desde los líderes cerebrales, los parlanchines, los que no tenían nada que buscar y los que tenían, y se fijó en Rómulo Betancourt y se hizo amigo de él. Y entonces, en el año 43, cuando Medina hace la reforma a la ley petrolera que dijimos hace un rato, dio nuevas concesiones, y esa empresa de él, estoy hablando de Rockefeller, de Nelson Rockefeller, ahí salieron afectados porque la mayoría de las concesiones se la dieron a él, y la mayoría de una gran cantidad de empresas de la móvil es de Rockefeller, de la Rockefeller. Entonces, este caballero se asentó aquí y dijo: yo estoy en lo mío. Se hizo amigo de Buscador de Tancur. Y entonces
esa situación del 43, en la que el presidente Eisenhower le dijo a las empresas petroleras: paguen el aumento, el aumento de la producción de las exportaciones de petróleo, porque la tenemos